Muy bien. Estábamos hablando acerca de la retención urinaria aguda. Les estaba diciendo que esta patología se caracteriza por la imposibilidad de evacuar la orina de forma espontánea. Puede ser total, puede ser parcial, y que se acompaña con un dolor suprapúbico. ¿Sí? Un dolor suprapúbico y la aparición del globo vesical. Les estaba comentando un caso clínico de un pacientito que vino a la emergencia un día antes de mi turno. Resulta de que había ingresado con una hematuria franca. Era un cólico renal, tenía cálculos grandes y una hematuria, pero que la sangre, obviamente una hematuria macroscópica y era muy evidente, ¿no? Y resulta, chicos, de que no era los cálculos quienes estaban obstruyendo el cuello o el esfínter uretrovesical. No era, ¿sí? Sino eran los coágulos de sangre que obstruían el esfínter y obviamente imposibilitaban la emisión de la orina. Cuando llegó el paciente a la emergencia, parecía embarazado, era masculino, pero parecía embarazado, una vejiga. Miren cómo es el aumento de volumen, el tamaño de la vejiga. Inmediatamente lo atendieron, ¿sí? Y colocaron una sonda vesical. Obviamente la sonda vesical, ¿sí? Ayudó bastante, ¿sí? Sacó todo el contenido de la vejiga, alivió el dolor de forma inmediata. Aquí no necesitas ningún analgésico potente, nada por el estilo, con solamente sacar la orina de la vejiga, el dolor desaparece, ¿no? Y eso mejoró bastante al paciente. Eso pasó durante la mañana, digamos, de un día sábado, y resulta que ya en el transcurso de la tarde, ¿sí? El paciente empezó que quería irse a su casa, porque como era sábado y tenía que esperar hasta el día lunes la consulta con el especialista, se empezó a fatigar, no quería quedarse internado, ¿no? Como nosotros nunca les obligamos, no es voluntad de ellos quedarse internados o rechazarlo, pero obviamente deslindándonos de responsabilidad, él pidió alta solicitada, ¿no? Pidió alta solicitada, dijo que quería irse, y ya se sentía mucho mejor y que iba a volver el día lunes con la consulta con el urólogo, ¿no? El médico de turno no le quedó otra que darle la alta solicitada, firmó, le retiraron la sonda vesical. Yo creo que lo mejor hubiera sido mandarlo con la sonda. Desconozco si el paciente fue quien solicitó el retiro de la sonda, pero bueno, se fue el paciente, ¿no? Se fue el paciente y cuando resulta de que, no, chicos, perdón, se fue con la sonda vesical, ahora ya me acordé, se fue con la sonda vesical el paciente a su casa. Cuando viene al día siguiente, nuevamente a la emergencia y me dice la enfermera, este es el paciente de ayer, me dijo, ¿no? Nuevamente con la vejiga súper inflamada, estaba aumentada de volumen a punto de explotar, y me dice, no puedo creer que esta sonda no sirva. Lo que pasa es que los coágulos de sangre eran tan, pero tan grandes que incluso la sonda vesical había llegado a obstruir. Y lamentablemente, por más que yo aspiraba, no salía. Así que tuve que meter una pequeña cantidad de líquido que también provocaba mucho dolor al paciente, y empezó a salir la gran cantidad de agua o de líquido, de diuresis, ¿no? Entonces suele pasar, esa es una retención urinaria aguda. La estenosis del esfínter uretrovesical, la ingesta de alimentos muy condimentados, el consumo de cerveza también puede llegar a provocar una retención urinaria aguda. La prostatitis, las cirugías locales, chicos, las cirugías locales a nivel genital de hipogacho provoca una retención urinaria aguda. Vamos a aprender también qué es una incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina en forma periódica o constante. Ojo que es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar del rebosamiento.
En el rebosamiento el paciente tiene una pérdida, pero o sea, que tiene que llegar a saturar, ¿sí? Tiene que llegar al máximo de plenitud y capacidad de la vejiga para poder orinar. En cambio, en la incontinencia urinaria, el paciente la poca cantidad que acumula de orina la pierde porque ha perdido, ¿sí? Probablemente la fuerza, el tono muscular, ¿sí? Sobre todo la fuerza del esfínter uretrovesical. Estos pacientes con incontinencia urinaria se orinan cada rato, no la pueden controlar de forma periódica y constante, empiezan a emitir pequeñas cantidades de orina y que por eso muchas veces tienen que caminar hasta con pañal. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Desde ya, fíjense la imagen, la edad, desde ya es una de los principales factores de riesgo, y el ser mujer también es otro factor de riesgo. ¿Por qué? Porque las mujeres pasamos por embarazo, por parto, ¿sí? Que pueden llevar consigo, lamentablemente, esta alteración a largo plazo. Peor aún, si la mujer tiene antecedente de varios partos, de ser multípara, ¿sí? De tener varios embarazos. Eso muchas veces, y sobre todo los partos, van debilitando la musculatura, ¿sí? De esta área, ¿no? Otras patologías que pueden provocar incontinencia es la epispadia. Epispadia, ¿sí? Es la alteración genética, una malformación congénita, donde la uretra, ¿sí? La uretra desemboca superior. Creo que más adelante tengo una imagen donde vamos a ver, normalmente, incluso en el varón, y esto es más frecuente en el varón, recordemos que la uretra desemboca en el vértice del pene, ¿no ven? Pero resulta que en la epispadia, en esta malformación congénita, ¿sí? Puede llegar a desembocar incluso en el dorso superior del pene. Y se llama hipospadia cuando es abajo, en la cara inferior. Son malformaciones congénitas que lamentablemente muchas veces llegan a provocar incontinencia urinaria. Las fístulas vésico-vaginales, los procesos infecciosos, las neoplasias, tumores, las alteraciones neurológicas, la diabetes mellitus también son factores de riesgo y causas probables de la incontinencia urinaria. El embarazo y el aumento de la presión intraabdominal. ¿A qué se refiere con el aumento de la presión intraabdominal? ¿Sí? Puede ser al hecho de que la vejiga esté completamente llena, ¿sí? Y por alguna situación hay una compresión del abdomen. Obviamente, ese aumento de la presión va a vencer la fuerza de contención del esfínter uretrovesical y el paciente puede emitir una pequeña cantidad de orina. La incontinencia urinaria, ¿sí? Tomando en cuenta los factores o las causas que lo desencadenan y las circunstancias en las que se presentan, se puede clasificar en incontinencia por esfuerzo, cuando el paciente empieza a perder pequeñas cantidades de orina ante esfuerzos físicos, como toser, por ejemplo, reír, levantarse de una silla. ¿Saben, chicos? Conocí a una chica, una pacientita, que estaba embarazada de gemelos, un embarazo gemelar. El abdomen, pues el útero era grande, enorme, y aparte que ella era chiquitita. Esa paciente decía, doctora, es increíble. Yo me paro de una silla, y ojo que por gravedad seguramente el útero pan golpeaba, o sea, bajaba también y impactaba contra el hipogastro y comprimía la vejiga, y el paciente emitía una pequeña cantidad de orina. Decía, yo me paro o me siento en una silla y me orino. Yo subo gradas, ¿sí? Y me orino. Poquito, pero me orino. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa incontinencia por esfuerzo, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, sobre todo cuando son niños, porque todavía no existe una buena maduración neurológica, resulta que incluso los niños suelen orinarse cuando ríen. No me hagas cosquillas, me voy a orinar. No es que sea mentira, es verdad. Porque ¿qué es lo que pasa? Aumenta la presión intraabdominal.
y eso genera, obviamente, ¿sí? Que se venzan, ¿sí? Que se vaya a vencer la fuerza o la resistencia del esfínter uretrovesical y el paciente se orina. La debilidad de los mecanismos esfinterianos, ¿sí? Es muy común, sobre todo en las mujeres multíparas, lo que les decía hace rato, aquella mujer que ha parido varias veces, resulta que debilita los esfínteres, los mecanismos esfinterianos, la parte muscular se debilita, ¿no? Entonces, puede llegar a tener, sobre todo las multíparas, como complicación a largo plazo, incontinencias por esfuerzo. ¿Listo? La incontinencia por urgencia, esa es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones urinarias, en la cistitis aguda, ¿sí? El paciente no se puede aguantar de orinar, dice, yo tengo que orinar cada ratito porque siento que me voy a orinar, sobre todo en aquellas mujeres que tienen esfínteres poco desarrollados. La ansiedad también es uno de los factores que puede, ¿sí? Provocar incontinencia por urgencia. ¿Qué es la ansiedad? No sé si alguna vez les ha pasado. Sí, es muy frecuente, sobre todo en las mujeres, en los niños también, tanto del sexo femenino como del masculino. Pero resulta que, mamá, quiero pis, ¿no? O las mujeres, igual, quiero ir al baño. Pero resulta que a medida que se van aproximando al baño, empieza una sensación de ansiedad y se quieren orinar más rápido. Pero si hace rato estabas tranquila, hace un segundo estabas tranquila, pero resulta que solamente el hecho de aproximarte al baño te desencadena una sensación de ansiedad y te da ganas de orinar más. ¿Sí? Es más, llegas al baño y resulta que todos están ocupados, te desesperas. Y no sé si ustedes han visto a los niños, por ejemplo, ahí esperando el baño, están bailando, apretando entre las piernas, ¿sí o no? Porque desencadena incontinencia de urgencia por ansiedad. ¿Listo? Otra forma de desencadenar incontinencia por ansiedad, ojo que esto es fisiológico, esto se puede revertir, no es patológico, la ansiedad, es por ejemplo estimular auditiva o visualmente al paciente, sobre todo en los niños, incluso en las personas adultas sirve, ¿sí? Por ejemplo, ustedes entran a la ducha, escuchan el sonido del agua y no les da ganas de orinar, les pregunto, ¿sí o no? A ver, ¿quiénes están acá? Sean varones o mujeres, es lo mismo, ¿sí? Entran a ducharse, a bañarse, ¿sí? Y no les da ganas de orinar. ¿Qué dice Carlos Mora? ¿Está presente? Vamos, Carlos. Voy a pensar que solamente se conectan ustedes, chicos. Leonardo, a ver, Leonardo está con ganas de hablar, está. Buen día, Doc. Sí, Doc, da ganas de orinar a veces. Da Echar el ganas. agua. Exacto, al escuchar el agua. Y eso es lo que hacemos con los niños, ¿no ven? ¿Quieres ir al baño, hijito? No, mamá, no, ven al baño. Las meten, sueltan el agua, ¿sí? Y los niños, quiero orinar, quiero orinar. ¿Por qué? Hemos estimulado ansiedad en esos niños. El estímulo auditivo es poderoso para desencadenar ansiedad. ¿No? Eso hasta por de rutina, o sea, por una técnica de ser mamá y papá uno la hace, ¿no? Vamos a ir al baño antes de dormir para que no te orines en la cama. Los llevan al baño, pero no quiero esto. Suéltenles el agua. Y el niño va a orinar, aunque poquito, pero va a orinar, va a vaciar esa vejiga. Bueno. Otra alteración que vale la pena comentarla es la pérdida de la fuerza y la disminución del calibre del chorro miccional. ¿Sí? La pérdida progresiva de la fuerza y del calibre del chorro miccional puede existir por un aumento de la resistencia uretral, ¿sí? Por un aumento, una fuerza, una contractilidad mayor en el esfínter uretrovesical que va a provocar una pérdida progresiva de la fuerza y del calibre del chorro miccional. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes comprendan este concepto. El paciente con adenoma de próstata viene a la consulta médica después de todo que los signos y los síntomas que les he dicho del adenoma de próstata, ya les he dicho varios. ¿Qué más dice el paciente con adenoma de próstata? Doctora, yo antes orinaba, y les cuento hasta por experiencia todo lo que me decían los pacientes.
Yo antes orinaba de aquí hasta la pared. La fuerza, la potencia, el chorro miccional, yo orinaba hasta la pared, yo llegaba, ¿sí?, con esa fuerza para orinar, ¿no? Y ahora, doctora, me orino en mis calzados. Así me decían los pacientes, ¿no? Para que ustedes vean que el paciente valoró la pérdida de fuerza y la disminución del calibre del chorro miccional. ¿Quiénes alteran entonces? Los pacientes con hiperplasia o adenoma de próstata. Los pacientes con vejigas neurogénicas, con estenosis de meato. En algunas veces, incluso, perdón, voy a volver al anterior, incluso no solamente, ay, estoy yendo al otro lado, aquí, ¿sí? Aquí no solamente se puede alterar el chorro miccional, sino también se van a dar cuenta que los niños, y esto es mucho más valorable en el sexo masculino, en los varoncitos, porque orinan un chorrito que tiene la forma de una parábola, ¿sí? Resulta de que orinan y aquellos niños que están con procesos infecciosos empiezan a orinar de forma espirilada. Se van a dar cuenta. La mujercita no quiere orinar, se aguanta hasta lo último. Y si ustedes, sobre todo la mamá les va a decir eso, ¿no? No quiere orinar, se aguanta hasta lo último y cuando ya no puede más, va al baño y empieza a orinar emitiendo chorrito, 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 interrumpiendo la micción. Y con el paciente masculino, ¿sí? Con el paciente masculino, el varoncito, se aprecia mucho mejor porque orina, ¿sí?, en un chorrito muy, muy visible y este empieza a emitir en forma espirilada. ¿Y eso se debe a qué? Que también el bebé, el paciente masculino, empieza a entrecortar la micción por el dolor que presenta, ¿sí? Y eso es un signo característico de infección urinaria, ¿no? Entonces, todas esas alteraciones tienen que ser, y saben que todo eso la mamá, el papá, el mismo paciente les va a contar y a ustedes tienen que despertarles todo eso. Y a veces, ay, me cuenta todo, hasta cómo orina. Vaya, te está informando, te está dando toda la clínica, la sintomatología, que aún lo único que te toca a vos como médico es interpretarla para llegar a un buen diagnóstico. ¿Listo? Bueno, muy bien, chicos. Por hoy los voy a dejar aquí, ¿sí? Después vamos a hablar de esto en la próxima clase. Voy a dejar de grabar, chicos.